Muy buenas noches, te saluda tu hermano en Cristo, Sergio Atanasio Jorge, y simplemente hoy te quiero hacer una pequeña invitación a que leas un poco sobre el libro del profeta Jonás. Yo estaba escuchando eh, un relato, bueno, un relato es como un tipo cuento, pero el libro del profeta Jonás que está en el Antiguo Testamento, ahí le habló Dios al profeta Jonás, le habló dos veces. Y le dice, la primera vez le llama, le dice: Jonás, quiero que vayas a predicar a Nínive. El profeta Jonás le dijo que sí iba a ir a predicar su palabra, porque Dios había visto la maldad que estaba ocurriendo allí en ese país, pues en ese pueblo de Nínive. Entonces el profeta Jonás le dijo Dios que iba a ir, pero no fue. Fue para esconderse porque pues realmente como a veces nos somos llamados, ¿verdad? Pero pues no le hacemos caso, entonces él fue y se quiso esconder. Entonces él lo que fue a una embarcación, en un barco, fue para huir de la presencia de Dios. Mas sin en cambio, cuando él iba en el barco, en el mar, Dios pues se dio cuenta, ¿verdad? Que estaba queriendo huir de él. Mas él le mandó una tormenta grande, o sea, pues una tormenta, para que hiciera que el bote donde él iba viajando, el barco, este, pues o sea, se inundara. Entonces, cuando estaba todo eso, el profeta Jonás fue abajo del barco para descansar un poco, pero los que estaban sufriendo la tormenta son los que estaban arriba. Entonces ellos se preguntaron qué es lo que hicimos mal, qué pasaron, y empezaron a orar a sus dioses. Pero dijeron, vamos a echar suerte a ver quién cae, quién es el culpable de lo que nos está pasando, porque pues, habían visto que eso no era normal. Entonces echaron suerte y dijeron que el profeta, o sea, Jonás, le preguntaron que qué es lo que había hecho. Él dijo que Dios, nuestro Dios, lo había mandado a predicar, pero que él no le obedeció. Y él le dijo: oh, ¿y qué podemos hacer para calmar el enojo de tu Dios? Le dice el profeta Jonás: tírenme al agua, que solamente así él calmará su enojo, Dios, ¿verdad? Calmará su enojo. Y, y eso hicieron, o sea, eso hicieron. Estaban temerosos todo el mundo, porque pues dijeron, no podemos pagar la culpa de alguien que nosotros no hicimos nada. Entonces lo arrojaron al mar, y entonces Dios hizo que un pez grande se comiera al profeta Jonás. O sea, Dios, que es el Todopoderoso, lo hizo que se lo comiera un pez grande, digámoslo en esta manera, vamos a llamarle una ballena grande. Lo metió adentro de su estómago de la ballena, y desde ahí empezó a clamar a Dios el profeta Jonás, y le decía: Señor, o sea, que estaba arrepentido, le dijo de muchas maneras. Yo les recomiendo que lean el libro para que entiendan el relato, el cuento, y el poder de Dios como obra, ¿verdad? Pero yo les estoy haciendo un poco abreviado lo que es el libro. Es un libro pequeñito de 4 capítulos, sencillo, y es como un cuento a través hasta para enseñarle a nuestros hijos. Yo le he narrado un poco a mi hijo también, y él pues se sorprende, dice: oh papá, dice, ¿a poco el profeta se lo comió el pez? Y todo eso, y o sea, es una buena enseñanza. Entonces, a la segunda vez que le hizo el llamado Dios, le dijo: Jonás, ya le había perdonado, lo hizo que saliera del pez, ¿verdad? Le perdonó la vida, porque pues, se arrepintió, porque él aclamó desde dentro del pez, le hizo plegarias, o sea, oraciones, perdón, le hizo oraciones a Dios pidiéndole perdón. Y le dice: ok, está bien, ya le perdonó. Va otra vez a su casa y le platica a su gente qué es lo que había pasado. Y le dice: sí, dice, por desobedecer a Dios. Entonces otra vez ya estaba ahí, dice, ya había decidido que si lo volvía a enviar Dios otra vez, ahora sí, esta vez sí iba a ir, porque dice, pues así de por las buenas, así cualquiera, ¿verdad? Y otra vez escucha la voz de Dios y le dice: Jonás, quiero que vayas a predicar a Nínive. Dile que si no, que he visto su maldad, que si no se convierten en 40 días, voy a destruir ese país completo. Ahora sí, el profeta Jonás fue
para predicarles. Y les empezó a decir que en 40 días, ustedes saben, como por ejemplo un foráneo, uno de fuera, ¿verdad? Empezó como a gritarles ahí, en 40 días Nínive será destruida. Pero les estaba diciendo por qué, que si no se convertían, que si no, por ejemplo, esto es como una reflexión de lo que está pasando ahorita, del coronavirus, pues, el, bueno, de esto, lo que está pasando ahorita, esta situación con el coronavirus, más o menos así, yo lo estoy como haciendo relativo, porque en ese tiempo había muchos asesinatos, había mucha violencia. Dios había visto toda esa maldad y por eso quiso que el profeta Jonás les fuera a predicar para que cambiaran de conducta. Porque hay un versículo donde dice, Dios no quiere la muerte del pecador, sino Él quiere que cambie de conducta y viva, o sea, que no muera. Entonces fue y le predicó. Y poco a poquito, la gente, pues de principio no le estaban haciendo caso al profeta Jonás, pero empezaron a reflexionar muchos, como probablemente ahorita, ¿verdad? Ya cuando vemos la situación que de verdad es lo que está pasando, estamos empezando a pedirle perdón a Dios. Muchos de los que no creen y todo eso, ahorita te aseguro que están buscando el perdón de Dios, y realmente es lo que debemos hacer, buscar a Dios, no cuando ya tengamos la situación grave, sino antes. Y les empezó, día a día le decía, en 39 días Nínive será destruida, en 38 días, a cada día les iba diciendo, si no, ya hasta que iba como por ejemplo al segundo día, ¿no? En 2 días Nínive será destruida. Y entonces fueron a ver al rey de ahí, de ese país, y le dijeron qué es lo que está predicando. Dice que va a ser destruida. Y entonces mandó a su soldado, el rey, y le dijo que tenían que obedecer lo que les estaba diciendo el profeta Jonás, que tenían que cambiar todos, que por 40 días no iban regresando un poco, ¿verdad? Para no enredarme, que tenían que cambiar, o sea, de lo que estaba diciendo el profeta, que iban a hacer un ayuno, que ni la gente ni los animales iban a probar bocado, que probablemente Dios iba a ver esa intención de cambio y los iba a perdonar. Y efectivamente, cuando vio Dios que la gente estaba cambiando su conducta y vieron que el temor de Dios, pues ya Dios se arrepintió y ya no, pero a través de que fue por el profeta Jonás también, ¿verdad? Que les avisó, y también en la disposición de todo ese pueblo que quería hacer el cambio de verdad. Entonces, solamente imagínate, ya una vez Jonás, cuando ya estaba esperando, a ver, ya habían cumplido los 40 días, a ver qué día, a ver cómo va a funcionar todo, cómo va a ser todo, cómo va a ser la destrucción. Fue por allá en una montaña y fue y se sentó como relajado, así como para ver cómo se iba a destruir el país, ¿verdad? Y entonces vio que no pasaba nada, y allí se le hizo la noche. El cuento te lo estoy solamente resumiendo un poquito. Ahí donde fue no había mucho sol, y Dios hizo que creciera una como palmera, una enredadera, algo que le estaba dando sombra allí. De una noche lo hizo crecer Dios. Entonces lo que pasó ese día, Dios, como para que se contentara, ¿verdad? El profeta Jonás le dio sombra para que no le diera tanto sol. Y él se contentó cuando vio ese que le estaba dando sombra, pero él estaba esperanzado que se destruyera el país y no pasaba nada. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Al siguiente día el profeta dijo, ¿qué pasó? El pueblo se arrepintió. Entonces, más o menos molesto, él otra vez le estaba diciendo a Dios, como reclamando. Oh, Señor, dice, con razón, dice, yo no quería ir a predicar, dice, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y misericordioso, ibas a perdonar a ese pueblo, por eso no quería ir, porque yo sabía que tú ibas a arrepentirte de tu cólera, o sea, de tu enojo. Y pues él simplemente le estaba como reclamando, como probablemente nosotros, o sea, mucha gente queremos que realmente haga lo que nosotros queremos Dios,
y él no, pues no nos obedece, o sea, como que decimos, oh, pues ojalá y que esto ocurra, que esto le ocurra a fulano, que esto le ocurra a tal, para que se arrepientan. Pero no, ahí nos muestra que Dios es misericordioso y a través del arrepentimiento de la gente que hizo, la intención que hizo del cambio, se arrepintió y entonces por eso él retiró pues lo que había dicho que iba a destruir ese país. Entonces, regresando al profeta Jonás, eh, ve la plantita que había crecido, mandó Dios un gusano para que fuera y que secara esa plantita otra vez. Entonces cuando amaneció el profeta Jonás ve y ya está seca otra vez la planta y otra vez se volvió a enojar y entonces Dios le dice, fíjate la reflexión, aquí viene la reflexión, Dios le dice, ¿qué pasa Jonás? Lo estoy traduciendo en castellano, lo vas a encontrar en la Biblia de una manera diferente. Le dice, ¿qué pasa? ¿Estás enojado? Le dice, sí. Dice, ¿cómo no voy a estar enojado? Dice, me mandas a predicar, dice, porque es que vas a destruir. Y mira, dice, no pasa nada. Y dice, entonces, ¿por qué te enojaste que la planta se secó? Dice, si a ti no te costó nada que lo hayas hecho crecer en un día y en un día se secó. Dice, por eso estás enojado, le dice el profeta. Dice, sí, sí estoy enojado, dice, porque después de que me mandas a hacer todo eso, dice, y al último te arrepientes. Yo sabía que ibas a hacer eso, por eso no quería ir a predicar. Y la reflexión que le dice Dios, Jonás, te molestaste por la planta que yo hice crecer en una noche y en una noche se secó. Dice, ¿cómo? Dice, yo no iba a tener compasión de ese pueblo que hay muchas personas, miles de personas. Le dice una cantidad de personas. Dice, tú te molestas por esa planta que no te costó nada, dice, y yo no voy a sentir compasión por esos hijos míos que se arrepintieron, dice. Así es de que la reflexión de Dios, Dios es misericordioso, Dios es su amor por nosotros es inmenso. Simplemente hay que tomar conciencia de que Él es nuestro Padre, de que Él nos escucha, de que debemos de creer 100% en Él, de que no debemos tener miedo. Él está siempre con nosotros y ojalá que tú puedas, que tengas la oportunidad de leer el profeta Jonás, no te va a tomar mucho tiempo, pero para que veas la misericordia de Dios es grande. Así de que solamente esta pequeña reflexión para que tú puedas a través de tus propios ojos leer las Sagradas Escrituras, el libro del profeta Jonás, y vas a ver una enseñanza corta que es un libro como de 3-4 páginas y está maravilloso. Así de que solamente esa pequeña reflexión y ojalá y te haya gustado y te ayude para fortalecer tu fe. Que Dios Todopoderoso nos siga bendiciendo, bendiga a tu familia, hoy, mañana y siempre, y donde quiera que estés, ojalá y te dé hambre de buscar la palabra de Dios y que te bendiga a ti y a tu familia.